Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo curso. Vamos a comenzar esta primera clase de inglés del nivel 2 con la voz pasiva, siguiendo el orden del material que tenéis, ¿de acuerdo? Haremos algunos ejercicios juntos, os explicaré qué es la forma pasiva, pero para ampliar la información y hacer más ejercicios os recomiendo que hagáis los cuadernos y que sigáis el material, que está muy completo y ahí tenéis también muchos ejercicios que podéis corregir también vosotros mismos y si tenéis cualquier duda podéis, después de la explicación de la clase de hoy, si hay cualquier duda todavía y persiste, podéis contactarme o escribir o venir a alguna tutoría presencial, lo que os venga bien, ¿de acuerdo? Entonces, la forma pasiva hay que tener en cuenta que presenta la misma situación que la voz activa, simplemente la enfoca desde una perspectiva diferente. Esto suena un poco farragoso, pero vamos a ver que es muy sencillo. En castellano diríamos, por ejemplo, en voz activa, Bell inventó el teléfono, ¿no? Bell como sujeto inventó el verbo y el teléfono sería el predicado, ¿no? El objeto directo. ¿Qué es lo que inventó Bell? El teléfono, el objeto directo. En cambio, en la voz pasiva, lo que anteriormente era el objeto directo, en la activa pasa a ser sujeto. ¿De acuerdo? El teléfono pasa a ser sujeto, por tanto decimos, el teléfono fue inventado, mantenemos la coherencia del verbo, porque si es pasado simple inventó, pues yo tengo que mantener el fue en pasado simple. ¿De acuerdo? Fue inventado, el participio de inventar, por Bell. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos Bell inventó el teléfono fue inventado por Bell. Tiene el mismo significado, simplemente se enfoca desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? En inglés sería Bell invented the telephone. The telephone was invented by Bell. Fijaros que para indicar quién es el agente de la acción, Bell, en la voz pasiva utilizamos la preposición by, por. ¿Ok? Aquí tenemos en este cuadrito los diferentes tiempos verbales, cómo se conjugan en la voz activa y cómo pasan a la voz pasiva. ¿De acuerdo? Con el presente simple sería They wash the car. Ellos lavan el coche. En la pasiva, el coche pasa a ser sujeto. The car is washed, ¿no? Podemos poner by them. Si queremos decir quién es el agente, por ellos, by them, ¿ok? They wash the car, ellos lavan el coche, the car is washed, el coche es lavado, ¿de acuerdo? En el presente continuo tenemos they are washing the car, ellos están lavando el coche. En la pasiva diríamos the car is being washed, ellos están lavando el coche está siendo lavado, ¿ok? Fijaros que si tenemos el presente continuo en la activa, en la pasiva lo mantenemos. Is being washed. ¿Ok? El verbo to be, en presente continuo, se añade la ing. Queda un poco extraño el being, pero es correcto. Está siendo lavado. ¿De acuerdo? Present perfect. They have washed the car. Ellos han lavado el coche. ¿Ok? El objeto directo pasa a ser sujeto. El coche ha sido lavado. Has been washed. ¿Ok? Ha sido lavado. Para poder hacer bien la pasiva hay que tener muy claras los tiempos verbales, las estructuras verbales, ¿de acuerdo? Del verbo to be, sobre todo. Porque hay que colocarlo en participio, como estamos viendo. Has been washed. Ha sido lavado. ¿De acuerdo? Past simple, pasado simple. They washed the car. Ellos lavaron el coche. Diríamos, el coche fue lavado, ¿no? The car was washed. Pasado simple del verbo to be, was. Tercera persona, de singular. Past continuous. They were washing the car. Aquí hay una errata. They were washing, ¿ok? Está extraído del material, lo podéis corregir también en vuestro material. Es they were washing, ¿de acuerdo? Porque es continuo, ¿sí? Ellos estaban lavando el coche estaba siendo lavado, correcto. En la pasiva está correcto.
El coche was being washed. Estaba, was, being, siendo lavado, participio. ¿Ok? Y past perfect, por último, they had washed the car. Ellos habían lavado el coche. The car had been washed. ¿Ok? Ellos han lavado el coche había sido lavado, ¿no? Ellos habían lavado el coche había sido lavado. Had been washed. Ok. Fijaros también que la voz pasiva con los modales responde a la pregunta ¿qué se debe o qué se podría hacer? ¿Ok? What must be done? ¿Qué se debe hacer? What could be done? ¿Qué se podría hacer? ¿Ok? O en continuo sería what must be being done o what could be being done, que se podría estar haciendo. Parece complicado, pero ahora veremos algunos ejemplos. Es más sencillo de lo que aparentemente parece la teoría. ¿De acuerdo? Dice, a house must be built. Una casa debe ser construida, ¿no? O se debe construir una casa, diríamos en castellano, ¿no? Porque no se suele decir una casa debe ser o podría ser construida. En castellano decimos se podría o se debería o se debe, ¿ok? O podría ser construida. Ok, aquí en la tabla tenemos con los con diferentes tiempos el futuro y con los verbos modales, ¿de acuerdo? Con el futuro simple sería they will wash the car en activa. Ellos lavarán el coche. En pasiva diríamos el coche será lavado. The car will be washed. ¿Ok? Will be washed. Ok. Going to. They are going to wash the car. El futuro con going to. Ellos van a lavar el coche. En castellano diríamos el coche va a ser lavado, ¿no? Por ellos. The car is going to be washed. Is going to be washed. ¿Ok? La pasiva quedaría de esta manera. En los modales, en presente, diríamos they might wash the car. Ellos podrían o puede que laven el coche, ¿no? Ellos podrían lavar el coche. Might es un modal de probabilidad, ¿ok? En pasiva diríamos the car might be washed. El coche podría ser lavado, ¿ok? Might be washed. Fijaros que el verbo to be, si aquí se queda en infinitivo, es porque en la activa también el wash está en infinitivo, ¿de acuerdo? En el modal en pasado diríamos they could have washed the car. Ellos podrían haber lavado el coche, ¿ok? El verbo modal they could have washed the car. Ellos podrían haber lavado el coche. En pasiva, el coche podría haber sido, fijaros, haber sido de washed, el participio, could have been washed. ¿Ok? El coche podría haber sido lavado. Muy bien, pues tenéis aquí un ejercicio para pasar las siguientes oraciones a la voz activa. Las tenéis en pasiva y hay que pasarlas a voz activa. Poned pausa un momento, lo vais haciendo y ahora enseguida vemos la solución. The president was elected by the people. Dice, el presidente fue elegido por el pueblo, ¿no? En activa. Entonces diríamos, en activa, la gente o el pueblo eligió al presidente, ¿de acuerdo? El pueblo, the people, pasa a ser sujeto, eligió, pasado simple, porque tenemos was elected, el was es pasado simple, pues lo mantenemos. Elected the president. The president ahora es el objeto directo. Ok. La segunda, football is played by the children. Dice, el fútbol es jugado por los niños. Suena muy extraño en castellano, pero en inglés se utiliza. La pasiva se utiliza mucho más en inglés que en castellano. Y football is played by the children no suena extraño como en castellano. En activa diríamos, the children play football.
¿verdad? Porque play sustituye a is, que es presente, ¿de acuerdo? Los niños juegan a fútbol. Ok. Coffee is sold by Mary. El café es vendido por Mary. Café pasa a ser el objeto directo y Mary pasa a ser el sujeto en la voz activa. La frase quedaría Mary sells coffee. Sold es el pasado simple, en este caso participio también, de sell, vender. ¿Okay? Sells está sustituyendo a is en cuanto a coherencia verbal. Presente simple. Coffee is, Mary sells coffee. ¿Ok? The telephone was invented by Alexander Graham Bell. El teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell. Entonces, el agente pasa a ser sujeto, ¿verdad? Alexander Graham Bell invented the telephone. ¿Ok? Invented, de nuevo, pasado simple, haciendo referencia al was invented. ¿Ok? Bell inventó el teléfono. The telephone was invented, inventó por Bell. ¿Ok? Bell inventó el teléfono en activa. Y por último, the exercise is completed by the teacher. El ejercicio está completado por el profesor. The teacher completed the exercise. ¿Ok? El ejercicio es completado por el profesor completó el ejercicio. ¿Ok? Completes, en este caso. Si mantenemos el is, es completes the exercise. ¿Ok? Good. En este ejercicio tenéis que hacerlo a la inversa. Tenéis las oraciones en activa y hay que pasarlas a pasiva. ¿De acuerdo? Pues como siempre ponemos pausa, lo hacéis por vuestra cuenta y ahora enseguida vemos cómo quedaría la solución en voz pasiva. The girls can play handball. Las niñas pueden jugar o saben jugar a balonmano. Entonces, balonmano pasa a ser sujeto. Handball can be played by the girls. Aquí tenemos un modal. The girls pueden jugar a balonmano o saben jugar. El baloncesto puede ser jugado por las niñas. ¿Ok? Can be played by the girls. El agente al final. By the girls. Por las niñas. ¿Ok? My friend bought a new car. Mi amigo compró un coche nuevo. Entonces, un coche nuevo fue comprado por mi amigo. Was bought by my friend. ¿Ok? Was, pasado simple, porque en la activa también está en pasado simple. Bought. ¿Ok? El pasado simple de buy, comprar, irregular. They understand Spanish. Spanish is understood. Fijaros que para hacer bien la pasiva hay que tener muy clara la lista de los verbos irregulares, ¿sí? Porque buy, understand, todos estos verbos, take, son irregulares. Para eso para poder hacer bien la pasiva, ya no solo hay que saber qué hay que poner en castellano y traducirlo, para poder traducirlo bien al inglés y hacer bien la oración, hay que saberse muy, muy, muy bien los verbos irregulares. ¿De acuerdo? Entonces, la 3 sería, they understand Spanish. Ellos entienden el español. Spanish is understood. El español es entendido, ¿no? By them podemos poner, por ellos. ¿Ok? Is understood. Understood es el participio de understand. ¿Ok? The mechanic repairs cars. El mecánico repara coches. Entonces, repairs es presente simple. Por tanto, cars are, presente simple, repaired, participio de repair, by the mechanic. ¿Ok? Repaired es un verbo regular. ¿Ok? Los coches son reparados por el mecánico. Y la última, Frank takes photos. Frank toma fotos o Frank hace fotos. Photos pasa a ser sujeto, are taken, ¿ok? Porque es presente simple también en la activa, are taken, participio, by Frank, ¿ok? Las fotos son tomadas o hechas por Frank.
Ok, pues aquí tenéis, os dejo unos deberes. En, en estas oraciones tenéis que poner, de pasarlas de la voz activa a la voz pasiva. ¿De acuerdo? Pues esto es todo por hoy. Cualquier duda, después de hacer estos ejercicios y de haber repasado el material, el tema de la voz pasiva, podéis hacer los ejercicios de autoevaluación, corregirlos y cualquier duda me podéis escribir, como ya os he comentado antes, o llamar por teléfono o al que le venga bien venir a una tutoría presencial. ¿De acuerdo? Pues hasta la próxima clase.